Hola a todos y bienvenido a TestLab de nuevo. Yo soy Valeria de Braites, el proveedor de exámenes más chulo del mundo. Ahorita con nosotros tenemos a Gustavo Inzunza. Gustavo Inzunza es un experto de ciberseguridad y trabaja en Chile como subgerente de operaciones y tecnología en Verity Consulting. Es también un testador de seguridad certificado por el ISTQB y hoy nos hablará de ciberseguridad, de prueba de seguridad. Estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo. Y no te olvides que tiene también la posibilidad de ganar un examen gratuito online, un examen United. Las instrucciones las vas a ver después durante el vídeo. Mucha suerte a todo. Gustavo, el escenario es tuyo. Bueno, gracias Braites por la presentación. Les doy la bienvenida a todos a lo que es este pequeño webinar respecto al testing de seguridad. Gracias a la participación, muchas gracias a la convocatoria. Qué bueno que se interesen y que se empiecen a interesar por este tipo de temas. La idea, como es un webinar bien preciso, es entregar un pequeño barniz respecto al rol que tiene la seguridad como parte del testing. Pero claramente para entender este rol, primero es conveniente entender cuál es el rol que tiene la seguridad como parte del ciclo de vida de desarrollo del software. Y para eso hay que partir de la premisa que históricamente uno de los grandes enemigos que ha tenido justamente el proceso de desarrollo es el tiempo, y mejor dicho, la falta de tiempo. Para todos los que en algún momento han trabajado con procesos de desarrollo saben que generalmente el tiempo escasea. Habitualmente nos acostumbramos a empezar a tomar ciertos atajos, a cortar los tiempos, a cortar las actividades, todo justamente para ahorrarnos tiempo y cumplir los plazos de entrega. Y por ende, cualquier cosa, cualquier elemento que eventualmente pueda impactar los tiempos de un proyecto se convierte automáticamente en un enemigo. Y justamente la seguridad pasa a ser como uno de estos pseudo enemigos que de alguna forma compiten por los tiempos dentro del proceso de desarrollo. Y para entenderlo un poco más simple, yo siempre utilizo el ejemplo de DevOps. DevOps es un modelo de trabajo, un enfoque de desarrollo que está cobrando como harta fuerza en la actualidad. Está muy de moda, se usa bastante. El gran beneficio y el objetivo que tiene DevOps es justamente eliminar como estas barreras que históricamente existían entre los equipos de desarrollo y operaciones, y que efectivamente hacían que los tiempos de desarrollo se estancaran y que fuesen mucho más lentos. El objetivo de DevOps es eliminar como estas limitantes, establecer una comunicación mucho más ágil, mucho más fluida, y justamente en este objetivo tiene éxito. O sea, uno de los grandes objetivos de DevOps es agilizar el proceso de desarrollo y lo hace de forma muy satisfactoria. Y eso se traduce en un modelo que se ve más o menos como está ahí en la lámina. Eh, Dentro de los beneficios, claramente, los procesos de desarrollo como tal se empezaron a hacer mucho más rápido, la comunicación se empezó a hacer mucho más fluida, y de alguna forma los productos de software se empezaron a entregar de forma más temprana. Y con todo esto, estaban todos como muy contentos con el resultado, pero de forma natural, y obviamente como un ejercicio adverso, empezaron a dejar de lado un concepto muy importante como parte del desarrollo, que es justamente la seguridad. De forma natural, empezó a quedar relegada la seguridad a una instancia muy tardía dentro del ciclo de vida de desarrollo, muy a la derecha desde el ciclo de software. Y claramente, si yo dejo la seguridad por una instancia tardía, se terminaba todo el proceso de desarrollo, llegaba a la instancia de validar esta seguridad, y obviamente se producía un cuello de botella. Y la seguridad se convertía como en este gran cuello de botella que de alguna forma detenía como todo este impulso que tenía de DevOps, porque justamente los equipos encargados de seguridad eh, expresaban que el proceso de seguridad no es rápido, o sea, la seguridad no se puede hacer tan ágil. La gran mayoría de las actividades asociadas a seguridad son procesos un poco engorrosos, un poco lentos, las pruebas de vulnerabilidades, los test de penetración, la inspección de código. Todas esas actividades asociadas a la seguridad no se pueden agilizar más de lo que son. Y obviamente todo este impulso inicial que traía DevOps
Y todo este ahorro de tiempo eventualmente se perdía porque justamente se cometía el error de delegar la seguridad a una instancia muy tardía. Generalmente era una responsabilidad de testing, hacer las pruebas de seguridad, y se convertían como en el enemigo del proceso de desarrollo porque entorpecían, en cierta forma, la agilidad que se había logrado con DevOps. Mirando esta problemática y haciéndose cargo un poco de esta problemática, es que al final los expertos empiezan a analizar cómo resolver este problema, cómo incorporar la seguridad como parte principal dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Y justamente a raíz de esto aparece un nuevo concepto, una evolución de DevOps, que es DevSecOps. Y que de forma no antojadiza el SEC está ahí al medio, porque más que forzar la inclusión de seguridad, lo que dice este modelo es que la seguridad debe tener un rol protagónico, o sea, debe ser el eje del proceso de desarrollo. Eh, Al lograr este cambio de paradigma, lo que se dice básicamente es que la seguridad pasa a ser como transversal a todo el ciclo de vida de desarrollo, pasando por todas las áreas, desde el levantamiento de requerimientos hasta incluso la puesta en producción. De alguna forma, todas las áreas que participan en el proceso deben hacerse responsables en algún grado de la seguridad, deben atender la seguridad y los problemas de seguridad se van resolviendo lo más pronto posible a medida que van apareciendo. Claramente, DevSecOps marca una mejora significativa respecto al hecho de que la seguridad ya empieza a ser considerado como un elemento importante dentro del ciclo de vida del desarrollo y se empieza a tomar conciencia de la importancia de la seguridad. Una vez que ya tomamos como conciencia y entendemos que la seguridad es protagonista excluyente dentro del proceso de desarrollo, el siguiente paso es justamente ver cómo llevamos la seguridad a cada una de las áreas que forman parte del proceso de desarrollo. Ahí en la lámina puse como ejemplo el modelo de certificación CASE de EC Council, donde se ve claramente que al final ellos fueron capaces, a través de este modelo de certificación, de llevar la seguridad de alguna forma a cada una de las áreas que están inmersas dentro del proceso de desarrollo. Partiendo justamente de lo que es la ingeniería de requerimiento, pasando por el diseño, el desarrollo, el testing, el despliegue y obviamente la mantención. Si se dan cuenta, en cada una de estas áreas, de alguna forma está presente lo que es la seguridad, tiene un cierto rol la seguridad, y por ende las personas y la fuerza de trabajo que se desempeña en cada una de estas áreas debe tener una cierta cultura de seguridad, debe entender cuáles son sus responsabilidades y claramente debe buscar los mejores mecanismos para asegurar la seguridad dentro de sus propias áreas. Y el siguiente paso, y al final es el siguiente paso que cuesta un poco más de trabajo desde el punto de vista de que efectivamente la seguridad implica un cierto cambio cultural. Los expertos se dan cuenta que al final intentar forzar la seguridad dentro de una metodología de desarrollo más tradicional pasa a ser un problema, no es tan simple. Generalmente el hecho de forzar la seguridad puede entrar en conflicto con los requerimientos funcionales, con algunos otros requerimientos no funcionales. Los equipos no entienden muy bien esta suerte de intentar llevar la seguridad y hacerla encajar en un marco de trabajo que no estaba pensado para seguridad. Y obviamente el siguiente paso, y el siguiente paso obvio, es justamente ver que más que intentar meter la seguridad dentro de una metodología más tradicional, es necesario empezar a avanzar hacia la implementación y hacia la creación de metodologías de desarrollo seguro, que desde su génesis ya contemplen la seguridad como parte fundamental dentro del proceso de desarrollo. Y justamente en esta línea, y de buena forma, los diferentes expertos y las diferentes organizaciones y las diferentes iniciativas se empiezan a hacer un poco cargo de esta necesidad puntual, y desde un tiempo a esta parte empieza a aparecer un montón de metodologías de desarrollo seguro, que tal como lo dice en su nombre, ya incorpora la seguridad, eh, y existen muchas alternativas respecto a donde uno puede echar mano según las necesidades particulares del tipo de industria, del tipo de desarrollo, de la envergadura de la empresa. Uno puede echar mano a diferentes metodologías, pero que ya incorporan la seguridad. Y dentro de esta batería, uno puede mencionar las más emblemáticas, por ejemplo, la metodología SAM, que es la metodología que auspicia OWASP. Tenemos una metodología de SIM que también se fundamenta en un modelo de madurez, en función de la madurez particular de cada una de las organizaciones.
la metodología de corrección por construcción, que nace como una necesidad de la industria aeronáutica, espacial, pero que obviamente se puede aplicar a cualquier otro tipo de industria. Es una metodología bien restrictiva, bien difícil de lograr, y obviamente apunta a desarrollos de software muy críticos que son dignos de confianza, pensando, por ejemplo, en el desarrollo nuclear, transporte, financiero, telecomunicaciones, medicina, la milicia. eh, son, son productos de software que obviamente requieren un grado de confianza mucho mayor y por ende requieren un esfuerzo de seguridad importante. La metodología SDL, que es la metodología que utiliza Microsoft desde el año 2003, que ya la utiliza en cada uno de sus productos, la metodología del NIST, que también está cobrando cada vez más fuerza, la metodología de Oracle, que obviamente está pensado para sus propios productos asociados a base de datos. Si se dan cuenta, si uno quiere empezar a avanzar, que claramente no es un proceso tan simple y que requiere un esfuerzo importante de tiempo, económico, pero sobre todo de cambio cultural, existen alternativas que uno puede empezar a revisar, eh, y que obviamente puede empezar a analizar, ver cómo se aplica dentro de mi marco de trabajo, si es factible su implementación, quizás partir por identificar cuáles son las mejores prácticas como un paso inicial, pero justamente uno puede echar mano a ciertas metodologías de apoyo. Como ejemplo, y solamente como un ejemplo bien puntual, podemos tomar la metodología de OWASP, la metodología SAM, eh, que tal como se muestra ahí en la lámina, es un marco de trabajo bien flexible, es abierto, al igual que la gran mayoría de los insumos de OWASP, se basa también en la madurez de cada organización, permite hacer una evaluación bien preliminar y en función de esa evaluación establecer cuáles son mi hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, hacia dónde quiero llegar en seguridad. Y dentro de todas estas acciones que tiene y dentro de estas áreas de negocio que establece la metodología SAM, obviamente encontramos la que nos convoca a nosotros como testing, que es justamente esta área de verificación, este dominio de negocio de verificación, eh, sin profundizar en cada uno de estos controles. A simple vista uno puede ver que se hace cargo de lo que es la arquitectura, todo esto pensando en seguridad obviamente, eh, asume que todo el proceso de pruebas debe estar fundamentado en todo lo que son los requerimientos de seguridad y por ende es importante que haya una instancia eficiente y robusta donde se identifiquen claramente los requerimientos de seguridad, y como tal el área de testing. Dentro de esta área de testing podemos encontrar que el gran desafío es justamente empezar a alimentarse de ciertos insumos que se van generando a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo, utilizándolo, entendiéndolo, eh, aprendiendo de las buenas prácticas, usando todos los que son los patrones de seguridad, lo que son los patrones de ataque, lo que son los casos de abuso, eh, los casos de desuso. Al final hay un montón de artefactos que uno puede empezar a entender como analista de pruebas y que de alguna forma van a fortalecer y van a hacer mucho más eficiente el proceso de testing como tal dentro de estos marcos. Eh, si vamos por el lado de las certificaciones, y colgándonos un poco del modelo de ISTQB, eh, para los que no conocen el modelo de certificación, obviamente se define como un marco bien base, que es como este nivel de los fundamentos, el nivel foundation, y de ahí se van desprendiendo ciertas aristas a través de las cuales uno se puede ir moviendo dentro de este mundo del testing, eh, y del desarrollo de pruebas. Justamente aquí a la derecha de la lámina encontramos como toda esta columna que son las especialidades que define ISTQB, y justamente dentro de estas especialidades encontramos lo que es el tester de seguridad, el analista de pruebas de seguridad, como lo llaman. Eh, a mí, en forma bien particular, y mirando este modelo como desde afuera, existe un elemento que me genera un cierto ruido, una cierta incomodidad, por decirlo de alguna forma, porque el hecho que existan como todos estos lineamientos que están catalogados como especialidad, de alguna forma dan a entender que son casi lineamientos muy opcionales, o sea, como que uno bastaría con hacer el plan de los fundamentos y eventualmente uno puede decidir si complementa sus conocimientos mediante estas certificaciones un poco más especializadas. Según cómo viene la industria y con esta necesidad cada vez más creciente de proteger los datos de los usuarios, de manejar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, creo yo, y esta es una opinión muy personal, que eventualmente la seguridad debiese pasar a ser parte casi de los fundamentos dentro de las pruebas de software. O sea, ya no podríamos pensar y no debiésemos pensar en las pruebas de seguridad
como un opcional o como un deseable, sino que debiese ser una obligación. O sea, pensando a futuro y pensando un poco en fortalecer las habilidades de los analistas de prueba, me gustaría creer, y es como una ambición, de que eventualmente todos los analistas de certificación, analistas de prueba, ingenieros de prueba, como los llamen, eventualmente como parte de su formación base, entiendan los conceptos asociados a seguridad, entiendan cuál es su rol dentro de un marco de desarrollo seguro, entiendan cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, pero fundamentalmente que tengan una cultura de seguridad. Ese es como el gran desafío, y que no sea solamente una especialidad, sino que sea parte de los fundamentos. Revisando un poco esta certificación, que obviamente entrega herramientas muy valiosas y desde el punto de vista conceptual, ayuda mucho a entender cuál es el rol que tiene justamente la seguridad como parte del testing. Y tal como vimos en el webinar, al final la seguridad está presente en todas las áreas y a través de todo el ciclo de vida de desarrollo del software. Y por ende, el testing también debiese estar presente en cada una de estas áreas, independiente que existe un área como testing, definido como dentro del flujo. Eso no quita que el analista de pruebas de alguna forma se pueda empezar a mover de forma transversal a través del ciclo de vida del software, empiece a aportar en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, se empiece a alimentar de cierta información que va apareciendo en la instancia más temprana del ciclo de desarrollo, y justamente pensando el rol que tienen las pruebas dentro de los requerimientos. Lo primero es que el analista de pruebas debe apoyar al usuario y debe apoyar al ingeniero de requerimiento para que efectivamente se estén detectando las necesidades desde el punto de vista de seguridad. Muchas veces se comete el error de considerar en la instancia de levantamiento solamente lo que son los requerimientos funcionales. Históricamente se ha cometido el error de considerar que el usuario solamente va a estar preocupado de un punto de vista funcional, y por ahí se van dejando de lado todo lo que son los requerimientos no funcionales, el rendimiento, la seguridad, la usabilidad. Y puntualmente el rol del analista de pruebas en la instancia de levantamiento de requerimiento es validar que se estén considerando temas de seguridad. O sea, que se consideren las necesidades de privacidad, validar que esté contemplado cierto cumplimiento regulatorio, que muchas industrias se enmarcan dentro de cierta legislación, que se tomen en cuenta las vulnerabilidades más conocidas, que cada uno de estos requerimientos efectivamente pueda ser probado. Muchas veces se comete el error de establecer requerimientos que bajo ningún modelo se pueden probar y obviamente no tiene mucho sentido establecer una necesidad que yo no voy a poder validar si se cumple. Revisar cómo cada uno de estos requerimientos de seguridad por ahí puede entrar en conflicto con el resto de los requerimientos y ayudar a resolverlo. O sea, es justamente participar como un consultor en la instancia de levantamiento de requerimiento, pero validando principalmente que se considere la seguridad. Ya pasando a la instancia de diseño, que es una instancia muy crítica cuando hablamos de seguridad, se conoce que justamente en la instancia de diseño es donde yo puedo tener un mayor grado de participación y que puedo atender de mejor manera la seguridad. Eventualmente, si yo no soy capaz de atender la seguridad en la instancia de diseño, va a ser muy difícil y muy complejo atenderla en instancias posteriores. Por eso es bien crítico que justamente esta instancia de diseño tenga también el apoyo del analista de pruebas, pensando en que justamente el diseñador es responsable de ya no solamente de establecer los casos de uso, sino que también debe establecer los casos de abuso, de discontinuidad, de mal uso, validar que se estén considerando todo lo que son los patrones de ataque, los patrones de seguridad, que haya algún catálogo de conocimiento que el equipo pueda consultar, que pueda alimentarse de toda esa información importante que se va generando, buscar los mejores mecanismos para reducir la superficie de ataque, pero principalmente, y este es un concepto que vamos a revisar un poco más adelante, es realizar todo lo que es el modelado de amenaza. Independiente de la metodología de desarrollo seguro que se seleccione o que se quiera usar, un elemento común y que está presente en todas ellas es justamente el modelado de amenaza. En algunas partes lo llaman modelado de riesgo amenaza, el modelo de amenaza, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué es fundamental incorporar como la necesidad de hacer un modelado de amenaza? Porque yo difícilmente me puedo proteger de cierta amenaza si no soy capaz de identificarla, de identificar su impacto, su probabilidad de ocurrencia, pero sobre todo de priorizarla. Por eso es importante que el diseñador, mediante todos estos elementos que hemos conversado, pueda realizar un modelado de amenaza lo más robusto posible, identificando las principales amenazas, priorizándolas y justamente destinando los esfuerzos del proceso de desarrollo
a esas amenazas. Si yo quiero atender todas las amenazas existentes va a ser imposible, porque son muchas y están en constante evolución. Por lo mismo, debo priorizarlas, debo atenderlas de forma bien particular en función de su impacto y en función de su probabilidad de ocurrencia, y por eso es crítico que los diseñadores y que el equipo en general empiecen a entender el concepto del modelado de amenaza. Pasando a la parte de implementación, y aquí generalmente uno tiende a pasarle un poco la cuenta al programador, al codificador, que de alguna forma se alimenta y hace lo que están diciendo en las instancias previas, lo que es requerimiento, lo que es diseño. El rol que tiene el analista de prueba acá es justamente en validar lo que está haciendo el desarrollador, realizar pruebas de componente, todo lo que son las pruebas de caja blanca, justamente la inspección de código estático. Es una herramienta y es una actividad que tiene muchos dividendos positivos. Al realizarse en una instancia muy temprana dentro del ciclo de desarrollo, es mucho más fácil detectar problemas y corregirlo en el momento. Actividades de fuse testing también las puede hacer el equipo de prueba. Validar que los desarrolladores estén siguiendo los buenos lineamientos en relación a la codificación, independiente del lenguaje que utilicen. Cada lenguaje establece ciertas buenas prácticas, ciertos lineamientos, tanto de desarrollo estándar como asociado a la seguridad, y justamente el analista de prueba, a través de la inspección de código, puede hacer como esa revisión de las piezas de código, establecer el grado de cumplimiento, retroalimentar a los equipos de desarrollo para que se resuelvan esas malas prácticas, y así en conjunto ir generando piezas de código mucho más simples, mucho más entendibles, libre de vulnerabilidades, sin puertas traseras, etc. Y por último, la prueba de integración de componentes también puede ser una actividad del equipo de pruebas como parte del proceso de desarrollo. Y ya pasando al rol nominal que tiene el analista de pruebas, que como parte de estas pruebas de sistema, justamente en un ambiente de QA, idealmente en un ambiente de QA, aquí ya cambia un poco el rol y cambian un poco las actividades. O sea, ya estamos pensando en pruebas de caja negra. Se puede seguir haciendo fuse testing, pasamos a hacer un análisis dinámico del producto de software. Hacemos análisis de vulnerabilidades, podemos hacer pruebas de penetración, podemos ver el comportamiento en función de ciertas entradas, analizar la salida, validar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos. Y como parte fundamental dentro de esta actividad que hace el analista de pruebas, en esta instancia de las pruebas de sistema, es justamente empezar a alimentarse de algunos documentos que se han ido generando a lo largo del proceso, como por ejemplo los escenarios de prueba que se fueron levantando en la instancia de diseño, pero sobre todo del modelo de amenaza. Si el analista de prueba quiere hacer un trabajo eficiente desde el punto de vista de detectar ciertas vulnerabilidades y de validar el cumplimiento de las necesidades del usuario, justamente es una buena práctica mirar el modelo de amenaza, identificar cuáles son las vulnerabilidades que se detectaron y dedicar los esfuerzos justamente a validar el cumplimiento de las medidas de mitigación asociadas a esas vulnerabilidades. No tiene mucho sentido que los esfuerzos se gasten en intentar probarlo todo, porque nunca se puede probar todo, pero al menos el equipo de prueba debiese apuntar a apoyarse mucho de este modelo de amenaza para validar que se esté cumpliendo a cabalidad las medidas de mitigación que se implementaron en las instancias previas. Respecto a las pruebas de aceptación usuario, aquí cambia un poco el rol tradicional que tiene el analista de pruebas. Generalmente estas pruebas se hacen en un entorno más realista, que puede ser productivo, muchas veces de todas maneras se hace en ambiente de QA. Dentro de este marco de las pruebas UAT, de aceptación usuario, es fundamental que de manera previa se hayan establecido claramente los criterios de aceptación. Y no solamente los criterios de aceptación con un enfoque desde el punto de vista funcional, que es lo que se hace habitualmente, sino que se hayan considerado criterios de aceptación puntualmente para los requerimientos no funcionales y en particular para lo que nos convoca, requerimientos de seguridad. Y justamente el rol del analista de prueba es ser un acompañamiento para los usuarios en esta instancia de definir los criterios de aceptación, orientarlos para que se incorporen criterios de aceptación que tengan como foco la seguridad y eventualmente al momento de las pruebas guiar a los usuarios en la validación y la revisión del cumplimiento de cada uno de estos criterios. Muchas veces el usuario, que no es un usuario experto en ejecución de pruebas, ni mucho menos, y solamente tiene un conocimiento y un acercamiento desde el punto de vista de la interfaz usuaria. Y justamente aquí el analista de pruebas es un pilar fundamental para dar apoyo
orientar este proceso de prueba que es mucho más acotado, pero justamente en la búsqueda del cumplimiento de estos criterios de aceptación. Y por último, yendo como la última parte del ciclo de vida de desarrollo de software, aquí un paréntesis. Generalmente cuando uno habla de desarrollo de software, muchas veces se malentiende que la responsabilidad del equipo de desarrollo llega hasta que el producto se libera y se entrega a producción, pero la gran mayoría de las metodologías de desarrollo, y puntualmente las metodologías de desarrollo seguro, han ampliado el foco, entendiendo que la responsabilidad solamente no puede llegar hasta el despliegue, sino que es necesario hacer un proceso de acompañamiento, de mantenimiento, de respuesta a incidentes, de atender rápidamente cada uno de los incidentes, establecer un periodo de garantía, por decirlo de alguna forma, y por ende el proceso de desarrollo va desde el levantamiento de requerimientos hasta el mantenimiento. Y justamente pensando como en este enfoque un poco más amplio, es que aparece este concepto de las pruebas de regresión, como está acostumbrado a hacerla, que son un conjunto de pruebas como bien identificadas que uno debe aplicar cada vez que se hace algún cambio. Cuando hablamos de seguridad, el concepto más tradicional de regresión queda un poco corto, en el contexto que generalmente cuando hablamos de cambios que pueden impactar la seguridad, debemos ampliar el foco de las pruebas de regresión. O sea, ya no es suficiente con hacer un par de pruebas que me dejen a mí tranquilo respecto a que no hubo un impacto transversal, sino que es necesario identificar claramente el impacto, establecer cuáles son las pruebas que yo debo realizar, tanto desde el punto de vista de pruebas como bien particulares, como pruebas más integradas. Es necesario hacer como un proceso de regresión mucho más robusto, obviamente va a ser un poco más extenso, pero es fundamental que el enfoque de las pruebas de regresión sea acorde a este enfoque basado en la seguridad. Generalmente cualquier tipo de cambio asociado a eficiencia, a lo que es rendimiento, a la usabilidad, podría tener un impacto en lo que es la seguridad. Y por ende incluso este cambio podría llevar a hacer un reanálisis del modelo de amenaza, eventualmente ver si cambiaron las prioridades, si por ahí se incorporó alguna amenaza adicional y justamente enfocar como esta regresión a ese cambio de enfoque. Así que ese más que nada es como el rol que tiene el analista de prueba y que tiene como el testing de seguridad de forma transversal al ciclo de vida de desarrollo. Y tal como le adelantaba, un elemento clave y que van a detectar siempre, independiente de cualquier metodología, la recomendación principal y una de las principales medidas que uno debiese tomar cuando está partiendo en el tema de implementar la seguridad como parte del desarrollo es justamente el modelado de amenaza. El NIST en particular nos presenta como una visión gráfica bastante entendible respecto de cómo funciona la gran mayoría de los modelos de amenaza. Independiente de la opción que uno tome o el modelo que uno quiera utilizar, generalmente la forma de trabajo es la misma. Se definen ciertos requisitos de seguridad, se busca descomponer el sistema en las partes como más atómicas. En función de esa descomposición, para cada uno de esos componentes identifico claramente cuáles son las amenazas que lo pueden impactar. Busco mitigar la amenaza. Esto es cíclico, esto lo puedo realizar muchas veces hasta que se mitiguen a un nivel aceptable la amenaza. Y por último, debo confirmar que efectivamente estas medidas de mitigación se hayan aplicado correctamente. Y justamente el rol del testing va como en esta quinta etapa dentro de este modelo estándar, que es justamente validar que cada una de estas medidas que se van tomando hayan sido eficientes. Pero a grandes rasgos, justamente esta estructura es como bien estándar, uno la puede aplicar siguiendo un modelo establecido o de forma más intuitiva, pero justamente buscar la forma de descomponer cada uno de los componentes que tiene el sistema o software y puntualmente para cada uno de esos componentes identificar la amenaza y buscar obviamente su mitigación. ¿Por qué el modelado de amenaza es tan importante? Justamente porque dentro de un modelo de desarrollo seguro, el retorno de inversión que tiene este modelo es altísimo. O sea, el hecho de poder identificar de forma temprana las amenazas que yo debo atender, por un lado me va a ayudar justamente a no gastar recursos de forma innecesaria en amenazas que tienen poca probabilidad de ocurrencia o que eventualmente no tienen mucho impacto, sino que destino los recursos, que generalmente son muy escasos, los destino solamente a mitigar las amenazas reales o las amenazas que yo derechamente quiero atender. Por ahí van a quedar fuera un montón de amenazas que obviamente voy a asumir el costo, voy a asumir el riesgo de que estén,
pero los esfuerzos van a estar orientados como la línea más importante para mi tipo de desarrollo, para mi tipo de organización. Eventualmente, un error que se puede cometer es que el modelo de amenaza es estático. Al contrario, el modelo de amenaza también está en constante evolución y tal como lo veíamos, cualquier cambio que se pueda hacer durante el proceso de desarrollo, cualquier decisión que se tome, cambiar de lenguaje, cambiar de plataforma, incorporar algún nuevo requerimiento, sacar algún requerimiento, claramente puede impactar este levantamiento que se hicieron de la amenaza. Se debe volver a analizar, se debe estructurar, se debe revisar si es necesario hacerle algún cambio. O sea, el modelo de amenaza es dinámico, no es un artefacto estático, sino que debe estar en constante revisión y debe ser un elemento que se comunique a todo el equipo de trabajo. Tal como veíamos, el modelado de amenaza es fundamental, como por ejemplo a los equipos de prueba, porque de alguna forma va a entregar los lineamientos clave mediante los cuales debiesen orientar y estructurar su proceso de prueba. Existen muchos enfoques estructurados para hacer este modelado de amenaza. Los más comunes están ahí: la lámina, Stride, DREAD, PASTA, el del NIST, el Octave, el BAS, el Trique. Cada uno obviamente tiene sus beneficios y tiene sus desventajas, están más orientados respecto a cierto tipo de factores que a uno le pueden interesar. La recomendación, más allá de amarrarse de uno en particular porque lo recomendaron o porque se utiliza con mayor frecuencia, es justamente que lo empiecen a revisar cada uno de ellos, entenderlo de forma lo más general posible, revisar cuál es su mecanismo de trabajo, cómo se estructuran, identifiquen cuál es más eficiente para sus necesidades particulares y justamente avancen en esa línea. Más allá de mi recomendación particular de decirle que se decanten por uno o por otro, el mensaje más transversal es justamente que lo hagan. O sea, que empiecen a avanzar en el modelado de amenaza, pueden revisar cuál es la que le acomoda más de estos enfoques, pero justamente el mensaje último es que empiecen a avanzar y claramente se pueden apoyar también en un conjunto de herramientas que están pensadas para esto. OWASP tiene su propia herramienta que es el OWASP Threat Dragon, Kairis, una herramienta que también se está usando mucho, Threat Modeler, en el caso de un marco ágil también existe su propia herramienta para modelar amenaza. Claramente Microsoft también, con años de experiencia en este rubro, también ha sido capaz de establecer su propia herramienta de modelado de amenaza, que de alguna forma también complementa su metodología de desarrollo seguro. Y estos son solo algunos ejemplos de herramientas que ustedes pueden utilizar. Y de igual forma, tal como les decía, la recomendación no es utilizar una u otra, siendo que todas son muy eficientes en lo que hacen, sino más que nada hagan el proceso y hagan el gasto de investigar cuál es la que más le acomoda, vean cuál es más fácil de usar, cuál es la que tiene mejores beneficios, cuál es la que se enmarca de mejor forma en su realidad. Ese es justamente como el llamado, pero empiecen a hacerlo, empiecen a moderar amenaza y si pueden utilizar herramientas para eso, mucho mejor. ¿Y cuál es el rol particular que tiene este modelado de amenaza dentro de las pruebas de seguridad? Lo hemos ido mencionando. Al final, el probador de seguridad, por muy experto que sea, él no puede establecer su enfoque de pruebas y su base de pruebas solamente en base a su experiencia, sino que la debe enfocar particularmente en las necesidades del proyecto. Y obviamente lo que uno espera de un ingeniero de pruebas es que tenga la capacidad de orientar su experiencia en beneficio del proyecto. Y qué mejor forma de poder orientar las pruebas y alinearlas con el proyecto es justamente el modelo de amenaza. Si yo soy capaz de entenderlo, si eventualmente participé en el proceso de levantamiento de la amenaza con mayor razón, soy capaz de establecer claramente cuáles son las vulnerabilidades que debo atender, cuáles son las que tienen mayor prioridad para atender en mis pruebas, adaptarlas justamente a validar, a buscar los mejores mecanismos para validar el cumplimiento de las medidas de mitigación. De esta forma, si yo soy capaz de incorporar el modelo de amenaza como un artefacto a consumir dentro del proceso de prueba, me estoy alineando justamente con los objetivos de seguridad del proyecto. Y por ende es fundamental que exista este modelo. Si no existiera este modelo de amenaza, eventualmente lo que tiene que hacer el ingeniero de prueba es de alguna forma, en base a su experiencia y de forma más intuitiva, intentar detectar los diferentes problemas de seguridad, las diferentes vulnerabilidades. Y como para ir cerrando ya este webinar y esta pequeña introducción a lo que es el testing de seguridad, más allá de pensar y definir como objetivo tener alguna certificación en pruebas de seguridad,
y entender el rol que tiene el testing dentro de una metodología de desarrollo seguro. Yo creo que el primer paso fundamental, y antes de hecho de lanzarse a incorporar nuevas herramientas o de lanzarse a incorporar nuevas metodologías, es justamente que los equipos de prueba, y particularmente todas las fuerzas de trabajo que participan en el ciclo de vida de desarrollo, empiecen a entender la seguridad. O sea, desempolvar un poco este concepto de que lo importante es lo funcional y que lo no funcional puede quedar relegado a un segundo plano. Se debe desterrar un poco esta mentalidad que estaba bastante en desuso ya por suerte, y entender que el futuro es justamente las metodologías que incorporen la seguridad como un ente principal. Y el hecho de incorporar la seguridad como un rol protagónico dentro del proceso de desarrollo implica que cada uno de los involucrados deben tener una cierta cultura de seguridad. O sea, un probador de seguridad debe entender de forma transversal los conceptos asociados a seguridad como parte del desarrollo, debe entender las buenas prácticas, debe entender lo que es un modelo de amenaza, debe entender los diferentes tipos de pruebas que debe hacer en un contexto de seguridad, pero justamente eso se logra a través de la transferencia de conocimiento, a través de la capacitación, ser capaces de entregarle a la fuerza de trabajo los elementos necesarios para que se capaciten en seguridad. No solo cosa de decirle, mira, obtén esta certificación y quedamos listos para trabajar, sino que ser capaces de entregar la herramienta. Y justamente como en este desafío de empezar a aportar a los equipos de desarrollo de forma transversal, no solamente a los equipos de prueba, por suerte, día a día empiezan a aparecer un montón de iniciativas y de proyectos que justamente tienen como rol promover la seguridad como parte del desarrollo. Y dentro de este esquema, el que más se habla y el que más destaca es justamente el proyecto OWASP, que tiene como gran valor de partida que es comunitario, es participativo, pueden participar cualquier tipo de roles, aportar con su experiencia, con sus conocimientos, van generando muchos estándares, muchas guías, muchas herramientas que eventualmente pueden servir para los equipos, ya sea como un marco de referencia para capacitar y eventualmente para empezar a aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro. Y cuando uno empieza a consultar esta gran base de conocimiento que es SOWAS, uno se empieza a dar cuenta que no es necesario inventar la rueda desde cero, sino que existen un montón de lineamientos de profesionales que ya pasaron por estas problemáticas, que han sido capaces de aterrizar sus conocimientos, y que entregan de forma muy desinteresada todos estos conocimientos para que los diferentes equipos lo puedan empezar a utilizar. Y justamente OWASP destaca por cada una de estas guías que van poniendo a disposición, y uno va encontrando un montón de documentos, un montón de información, de conocimientos que los diferentes equipos pueden empezar a consumir, pensando en un enfoque en seguridad sobre todo. Aquí a modo de ejemplo les puse 5 guías que pone a disposición OWASP, que están en constante revisión, en constante actualización, y que eventualmente pueden servir para todas las áreas. En particularmente que estoy pensando un poco en lo que nos compete, que es el testing, pero eventualmente OWASP no se enfoca en un área en particular, sino que es bien transversal desde el punto de vista del ciclo de vida de desarrollo. Así como recomendación última, y como para ir cerrando ya, les dejo como la inquietud respecto a empezar a consumir no solamente OWASP, sino cualquier catálogo de conocimiento, empiecen a alimentarse de toda esta experiencia, empiecen a entender la importancia que tiene la seguridad y el rol que tiene la seguridad dentro del desarrollo. O sea, es una responsabilidad grande que los diferentes productos de software de alguna forma empiecen a incorporar la seguridad. Ya no es solamente responsabilidad del equipo de pruebas, sino que una responsabilidad transversal. Bueno, y por último, la gente de Brighter me pidió que les pusiera algún tipo de desafío para que vayan respondiendo ahí en las redes sociales y eventualmente se puedan ganar algún premio. En particular es bien simple el desafío que tiene que ver con lo que conversamos en este webinar. Primero, bien simple, respecto a lo que revisamos, en qué etapa del ciclo de vida de desarrollo debiese realizarse idealmente todo lo que es el modelado de amenaza, y adicionalmente cuál es la importancia del modelado de amenazas para el equipo de testing. O sea, cuál es la utilidad que le da el modelo de amenaza al equipo de prueba. Así que los dejo cordialmente invitados a que puedan responder a este desafío, se puedan ganar algún premio, pero sobre todo le agradezco la participación en este webinar. Espero que en estos breves minutos que conversamos les quede algo y dejar un poco esa semilla para que eventualmente ustedes por su cuenta puedan investigar un poco en seguridad,
puedan orientar sus conocimientos de prueba y especializarse en lo que es la seguridad, porque tal como les decía a un comienzo, yo creo que hacia allá va la industria. O sea, eventualmente la seguridad ya no va a ser una especialización, sino que va a ser una necesidad transversal. Y se va a requerir que los analistas de prueba sean especialistas en seguridad y tengan como el dominio amplio respecto a este tipo de pruebas. Así que eso, le agradezco la participación y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido una charla muy instructiva, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo y a ti que estás viendo este video online. No te olvides que también tiene la posibilidad de ganar un examen gratuito, un examen United. Solo tienes que crear un post en tu Twitter o LinkedIn, etiquetar a Braites y añadir los hashtags TestLab Online y TestLab CDMX, Ciudad de México. Solo se tendrán en cuenta estas entradas, por favor. Los ganadores los vamos a anunciar mañana al final del evento. Buena suerte a todos. Yo creo que el testing va a ir evolucionando en base a las tecnologías que tenemos disponibles. Ahora actualmente están saliendo muchas inteligencias artificiales que está facilitando mucho el proceso de creación de casos de prueba. Y creo que va a estar bueno para enfocarnos en más casos borde. Te siento que es una carrera que no va a morir con el paso del tiempo, pero se va a automatizar más. Y hoy en día todo equipo de desarrollo necesita un tester, cada vez toma más importancia y cada vez va a llegar más lejos. Herramienta K6. ¿Se dice K6? No, se dice K6. Pero no pasa nada, pueden llamarle K6. K6 es la mejor experiencia para hacer pruebas de carga, tanto en open source como en la nube. Y no es solo para testers, sino para todo el equipo de software. Es decir, desarrolladores, SREs, personal de QA y muchos más. Con K6 los equipos podrán desarrollar sus automatizaciones en JavaScript. Y por último, la solución en la nube les libera de administrar infraestructura y muchas cosas más. Para más información, den un vistazo a la página http://k6.io.